En la clase de hoy verás todo lo referente a la normativa de centro, explicando el por qué es necesaria y poniendo ejemplos de cómo hay que desarrollarla. Si piensas en cualquier deporte o incluso en cualquier juego, es muy importante que las reglas estén bien definidas y comunicadas. Esto nos sirve para asegurar el cumplimiento de los objetivos deseados. Pues en tu centro boutique pasa exactamente lo mismo. La normativa te ayudará sin duda a ser más eficiente y a evitar problemas o situaciones de riesgo. Víctor va a explicarte de un modo muy sencillo y con ejemplo los 3 tipos principales de normativa que deben preocuparte actualmente. Estamos hablando de la normativa interna, la de los usuarios y la normativa COVID. Y no solo te explicará cómo desarrollarlas, sino que te indicará la importancia de cuándo y cómo comunicarlas. Sin más, te dejo con Víctor y espero que disfrutes de esta clase. Normativa de centro, para los trabajadores y para los clientes. Las normativas no son más que procedimientos de trabajo escritos que te van a ayudar a evitar situaciones que perjudiquen el negocio o que sean peligrosas. ¿Cómo deben de ser las normativas de tu centro? Las normativas de tu centro deben de ser las necesarias. Es decir, no debes de crear 100 normativas diferentes, sino que buscas las básicas para crear un ambiente de convivencia y un buen funcionamiento del negocio. Además deben de ser posibles, alcanzables por todo el mundo con los recursos que tiene en ese momento. Además deben de ser claras, concretas y breves para que todo el mundo las entienda y pueda asumirlas. También tienen que ser aceptadas y exigibles. Deben de ser aceptadas por la mayoría. Una norma que no es aceptada nunca funcionará. Las normas que son aceptadas y que se entienden como adecuadas para la buena convivencia dentro de un espacio, de un negocio, tienen que ser además exigibles. Y por último, las normas tienen que ser actuales y revisadas. En función de cómo va evolucionando nuestro centro, crearemos y eliminaremos normas distintas para generar ese ambiente de calidad y de convivencia. Por lo tanto, siempre tiene que ser un documento vivo. La normativa de los trabajadores es fundamental para que todos los trabajadores ofrezcan el mismo nivel de calidad y de atención a los clientes y se estandaricen sus procesos, procedimientos y protocolos. Veamos algunos ejemplos de normativas que se deben de transmitir a los trabajadores para que todos actúen de la misma manera. Por ejemplo, indicarles que las sesiones tienen que durar entre 20, 30, 50 minutos en función de las características de tu centro y la metodología de entrenamiento. Indicarles que no puede haber clientes esperando dentro de la sala, sino que todos tienen que esperar en el hall para que ellos también lo hagan cumplir. Además, decirles que se tienen que ocupar de la limpieza y de ordenar el material de su sala. Que no se les permite comer, por ejemplo, en la zona de convivencia o en la zona del hall. Que deben acudir siempre bien uniformados para transmitir esa sensación de marca y el sentido de marca y de club del negocio. Se debe de indicar que siempre tienen que llegar con 10 minutos de antelación para preparar su sesión y el material que se va a utilizar. Además que cada entrenador es responsable de su soporte musical, de darle seguimiento al grupo, que utilicen principalmente el reloj y cronómetro en lugar de los teléfonos móviles para tomar los tiempos, que indiquen a los usuarios que deben dejar sus pertenencias en las taquillas. Y sobre todo, el entrenador dentro de su horario de trabajo debe de evitar posicionarse en los temas que sean sensibles, ya sea a nivel político, religioso o temas sociales. Nosotros vamos a tener en nuestro centro clientes con distintas características y personalidad y valores. Por lo tanto, debemos de evitar posicionarnos porque tenemos que atender a todos los clientes como igual. ¿Cuándo hacemos esta comunicación y de qué forma a nuestros trabajadores? Inicialmente, cuando un trabajador empieza con nosotros, tenemos que presentarle la normativa y explicársela, por ejemplo, a nivel verbal, pero también se le puede dar una hoja con la normativa general para que la firme como acuse de recibo de que ha sido explicada, de que la entiende y de que va a hacer cumplirla. Una copia de esa normativa se la puede llevar el trabajador y la otra, la que está firmada, la guardamos en su ficha. Y además, de manera continua, ya sea de forma verbal o con una comunicación por escrito vía email, se debe indicar los cambios que se estén produciendo o las nuevas normas que se vayan a aplicar. Esto es fundamental comunicarlo en las reuniones de equipo o de manera individual cuando ha surgido alguna cosa excepcional. La normativa de los clientes, fundamental para que haya una buena convivencia entre todos los clientes. Como hemos dicho antes, vamos a tener clientes de diferentes características y personalidades y todos tienen que convivir bajo unas normas básicas para que todos se sientan cómodos en nuestro centro. Algunas normativas generales que se utilizan en los centros fitness boutique son indicar cuándo es el momento de pago, por ejemplo, entre el 1 y el 5 de cada mes. Aún así, van a pagarte muchas veces el día 7 o el día 10.
Indicarle que haga las bajas de manera oficial para tú saber que al mes próximo no va a contar con el ingreso de ese cliente. O incluso para poder intentar conocer cuáles son los motivos y poder retenerlo. Será obligatorio el uso de ropa deportiva por parte de los clientes, de la toalla, y recomendable siempre que lleven agua. Además, se debe indicar que no pueden acceder a las salas de entrenamiento cuando han transcurrido 10 minutos del inicio de la sesión, porque rompe la dinámica de grupo y además se salta en la parte del calentamiento, que es fundamental para evitar lesiones. También se debe indicar cuáles son las políticas de reserva y de cancelación de tu centro. Por ejemplo, si ya no va a acudir a la sesión, tienes que cancelar desde 2 horas antes, si no pierdes el bono de esa sesión. ¿Cuándo vamos a comunicarle la normativa a nuestros clientes? Al igual que cuando la normativa interna, el primer contacto, cuando cerramos el servicio, cuando nos compra el cliente, debemos de informarle de cuáles son las normas básicas. También lo podemos hacer con un cartel que esté en la recepción o en la mesa donde se trate con el cliente, donde indique las normas básicas del centro. También puede utilizar cartelería por todo el centro con las normas principales de convivencia. Además, de manera continua, el entrenador en las sesiones puede comunicarle las distintas normas o las normas que se están incumpliendo o no se están cumpliendo 100% para reforzar su cumplimiento. También se le pueden mandar mensajes vía email o mensajes push. La comunicación puede ser continua por muchos medios y herramientas. Por último, hablemos sobre las reglas COVID. Estas son unas normativas que están conviviendo con nosotros desde el comienzo de esta pandemia sanitaria. Es una situación excepcional. Y a pesar de que las reglas han estado cambiando por comunidad autónoma y según la evolución de la pandemia, hay unas normas básicas que se están cumpliendo en la mayoría de los centros boutique. Vamos a ver un ejemplo de ello. La primera principal es que todas las reservas se están haciendo a través de la app de los centros. Además, se recomienda a los clientes que desinfecten el material que va a usar antes y después. También se están utilizando equipos de protección por parte de los entrenadores y se está desinfectando con mayor ritmo las instalaciones, normalmente 2 o 3 veces al día. Se están dejando las ventanas abiertas para favorecer la ventilación. Se han creado unas cuadrículas en las zonas de entrenamiento para que los clientes entrenen de manera individual dentro de su cuadrícula con una separación de más de 2 metros. Además, se están utilizando materiales individuales dentro de esas cuadrículas para que los clientes no tengan que cambiar el material con otros clientes ni interactuar con ellos. Se está obligando a entrenar con mascarilla y que, por supuesto, los monitores también la deben de llevar. Y siempre que se accede al centro se tiene que acceder con bastante antelación en función de tu horario de reserva y te van a tomar la temperatura y te van a desinfectar las manos para intentar protegerte lo máximo. Se ha demostrado que los centros fitness boutique y los centros fitness en general son uno de los espacios más seguros. Por lo tanto, tenemos que cumplir todas las normativas para seguir manteniendo un espacio seguro donde realizar nuestra actividad física y mejorar nuestra salud. Pues creo que ha quedado más que evidenciada la importancia y necesidad de tener una normativa clara en tu centro boutique. Pero me gustaría remarcar una vez más que no solo basta con desarrollarla, debes preocuparte mucho de cuándo y cómo comunicarla, ya que esto es esencial para favorecer su cumplimiento. Por último, no te olvides de que como vivimos en un entorno cambiante y que todo evoluciona constantemente, debes revisar periódicamente tu normativa. Y además debes adaptarla y ajustarla a las necesidades que puedan ir surgiendo. Espero que te haya gustado esta clase y estés deseando empezar la siguiente. Hasta la próxima.